Nos encontramos hoy con la pastora Yajaira Meléndez de la iglesia Casa de Refugio y Restauración El Favor de Dios en Tuabaja, donde recientemente cumple 10 años de ministerio y quisimos hacerle esta entrevista para ver cómo ha sido su experiencia durante este transcurso. ¿Hace cuánto tiempo le entregó su vida al Señor? Pues yo le entregué mi vida al Señor aproximadamente hace 13 años. ¿Cómo fue su vida antes de entregársela a Cristo? Pues mi vida fue una desordenada, una vida vacía. Bueno, imagínate, sin fe, sin Cristo, sin esperanza. Tenía un hogar destruido, tenía una vida sin sentido, hasta que conocí al Señor y Él cambió todas las cosas. ¿Cuál fue esa experiencia que hizo que tomara la decisión de entregarle por completo su vida al Señor? Es que yo llegué a los caminos del Señor con un matrimonio destruido, con un matrimonio que ya no había esperanza. Y yo pensaba pues que ya todo se había acabado. Y vi a mis hijos sufrir, vi a mis hijos llorar, vi a mis hijos desesperados, aunque estaban pequeños, por las situaciones que estaban pasando en el hogar. Y eso me hizo reflexionar, me hizo clamar al cielo y decirle al Señor que yo no quería que mi vida siguiera siendo la misma, porque yo quería darle una mejor calidad de vida a mis hijos. Porque tiempo atrás, años atrás, cuando mi hija Erika nació, yo recibí una palabra de parte del Señor, aunque yo no le servía al Señor. Y el Señor me dijo a través de mi tía, me dijo que Dios tenía un propósito grande con esa niña y que el enemigo iba a tratar de destruir mi hogar para que el propósito no se cumpliese en ella. Cuando vi que todo estaba destruido, el Señor trajo a memoria aquella palabra que me habían dado acerca de mi hija. Y yo tomé la decisión, porque aceptar a Cristo es una decisión. Yo dije, yo quiero servirte, yo quiero que tú restaures mi casa, yo quiero que tú me salves, yo quiero que tú salves mis hijos. Y le dije al Señor, Señor, si tú quieres que yo te sirva, tú me vas a llevar al lugar donde yo voy a perseverar, donde tú me vas a sembrar y yo voy a dar fruto. Pasados los meses, mi tía me llama que una obra se iba a abrir en la marquesina de la casa de mi abuela. Y ahí yo entendí que era la contestación de mi petición, que el Señor quería que yo fuera a ese lugar para plantarme y para hacer algo con mi vida. Ahí acepté al Señor y aquellos dos pastores que vinieron como obreros se convirtieron en mis padres espirituales. Pastor Eliezer Camacho, la pastora Janet, me dieron todo el cuidado pastoral y fueron testigos de todo el proceso por lo cual tuve que atravesar hacia el llamado. ¿En qué lugar y cómo fue esa experiencia de recibir un llamado de parte del Señor y cuál fue ese llamado? Pues mira, lo recibí a través de muchos profetas en la iglesia donde perseveraba. Casa de Restauración Cántico Nuevo, la cual fue la casa donde yo me levanté, donde el Señor me levantó para prepararme, para capacitarme, para luego enviarme. Recién convertida, el Señor comenzó a hablarme a través de profetas, de siervos del Señor, expresando, ¿verdad?, el llamado y el propósito que tenía para conmigo. Y pues me llamaba al pastorado. Una vez recibió el llamado de parte del Señor, ¿cuál fue el transcurso o cómo fue desde ese llamado hasta comenzar a predicar su palabra? Pues Dios comenzó a trabajar bien rápido conmigo. A veces, ¿verdad?, no es lo normativo, pero al ser una obra nueva y ser poquitos hermanos, el Señor comenzó a tratar conmigo rápidamente y el pastor me dio la oportunidad de hacer un sinnúmero de cosas en la iglesia que me ayudaron en mi desarrollo espiritual. Y cosas que no entendía, pero el Señor me decía, te llevo a prisa. Me acuerdo que comencé dando devocionales, porque fue una de las cosas que yo siempre quise, cantarle al Señor. Yo escuchaba una canción cristiana y como yo cantaba para lo secular, yo decía, yo quisiera cantarle al Señor, pero yo le decía, Señor, eso no es para mí, yo soy indigna de eso. Y cuando yo me convierto, lo primero que el Señor me da la oportunidad es de adorarle, de cantarle
Y eso fue una petición contestada al Señor, un anhelo en mi corazón. Y yo creo que por eso yo la adoro todos los días de mi vida, porque Él ha sido bueno conmigo. De eso transcurrieron varios años, porque pues tenemos que tener un tiempo de preparación. Tenía la oportunidad de llevar pequeñas reflexiones dentro de la casa, pero no es hasta 4 años y medio, que el Señor me dice que va a comenzar mi ministerio. Y ahí es cuando el Señor me abre mi primera puerta para predicar fuera. Esta palabra evangelística, con este mensaje evangelístico, que ya pues cumplimos 10 años de poder estar llevando las buenas nuevas de salvación. Y quiero, ¿verdad?, darle gloria a Dios por esos 10 años que el Señor me ha permitido predicar sus buenas nuevas. Y cuando comienzo a predicar su palabra, en el primer mensaje, el Señor me habló y me dijo que iba a predicar 1 año, de iglesia en iglesia, y que me seguirían las mujeres heridas, marcadas y maltratadas. Y que 1 año Él me entregaría su pastorado. Estuve 1 año predicando de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, hasta que al año el Señor me entregó mi pastorado. Cuando el Señor le entregó el pastorado, ¿cómo comenzó esa obra? ¿Cuántas ovejas comenzaron con usted? ¿Cómo fue ese transcurso? Mira, me acuerdo que mi pastor me dijo, vamos a abrir una célula en tu casa. Y yo pensé, ¿verdad?, que pues sí, yo le estaba brindando mi casa para que la palabra fuera esparcida, llevada. Pero nunca me imaginé que ya era el tiempo de pastorear. Me acuerdo que el primer culto, un hermano nos regaló un equipo de música, un micrófono, 2 bocinas. El pastor ese día predicó, pero ese mismo día el Señor habló a mi vida y dijo que esto no sería una célula, que esto sería la iglesia. Y la iglesia comenzó en la marquesina de mi casa, que no estaba muy bonita, pero allí la presencia del Señor hizo morada, convirtió aquel lugar como casa de Dios y puerta al cielo. El llamado comenzó con muy poca gente. Me acuerdo que una de mis primeras ovejas fue Yayi, esta hermana Yajaira, que es mi cuñada, nuestra hermana Angélica. Hubo mucha gente como nuestro hermano Joe y Irene, que ya no están con nosotros, pero sí fueron una de mis primeras ovejas. Hubieron gente que fue poca, pero que creyó en el llamado genuino del Señor. Y empezamos los cultos de la marquesina, pero ya la marquesina comenzó a llenarse y a llenarse y a llenarse. Y un día Dios trajo una profeta de Carolina sin saber yo que venía. Y vino a decirme que el Señor tenía un lugar amplio y espacioso. Y exactamente estuvimos 1 año en la marquesina, celebrando nuestro primer aniversario en medio de un residencial. Y allí nos ganamos a nuestra hermana Juana. Y es un privilegio poder, después de 9 años, poder decir que está perseverando, que nuestra hermana Yayi está perseverando, nuestra hermana Angélica continúa con nosotros. Pero gente que vio la gloria primera y que está experimentando la gloria postrera. El Señor le habló de un lugar amplio y espacioso. ¿Cómo usted encontró ese lugar y cómo fue el cambio de ir de la marquesina hacia ese nuevo lugar que el Señor tenía? Pues mira, el Señor un día me despertó y me dijo, vete a preguntar por ese local, porque ya yo lo había visto. Y yo no desayuné, yo no hice nada, yo me levanté en obediencia, porque ¿verdad?, lo que yo sentía era muy fuerte de parte de Dios. Y fui a preguntar por ese local, la cual el dueño no lo alquilaba por más de 10 años, no se lo alquilaba a nadie. Y cuando fuimos, vimos el lugar completamente destruido. Imagínense, un supermercado luego de 10 años cerrado, con todas las neveras adentro, todo lo que compone un supermercado en completo abandono. Pero vimos las dimensiones, más de 1800 pies cuadrados. Y yo estaba inquieta, yo decía, esto es mucho para mí, yo no voy a poder pagar esto. Pero el Señor metió su mano y llegamos a un acuerdo que en realidad en la mente humana no cabe, pero en la mente de Dios sí. Entonces estamos diciendo que estuvo 1 año predicando la palabra del Señor, luego fue 1 año en la marquesina, luego
tomaron un año en lo que reconstruían ese local. ¿Y cómo fue ese proceso de reconstruir ese local que estuvo abandonado y transformarlo en lo que es hoy día? Comenzamos a trabajar y me acuerdo que mi papá, para ese entonces, estaba vivo, pero mi papá era un hombre idólatra, un hombre que estaba mezclado en el espiritismo, en la santería, y fue la única persona que dijo: yo estoy aquí, yo voy a meter mano. Cosas que hay gente que no entendía, como un hombre, ¿verdad?, pecador, estuviera trabajando para una iglesia, pero el plan de Dios era tratar con el corazón de él. Y cuando todo esto sucede, llegó el momento de poder mudarnos, que es donde, ¿verdad?, es nuestra casa actualmente. Allí vivamos exactamente para 8 años. Así que fue uno de los momentos que vimos la gloria de Dios. Ha sido duro el camino, ha sido fuerte, pero esto es cuestión de fe, porque al que Dios llama, Dios respalda. En medio de nuestro ministerio, ¿verdad?, hemos experimentado pruebas fuertes, pero una de las más fuertes fue quedarme viuda en medio del proceso, en medio del pastorado y sola con 5 hijos, con una nieta que estaba criando en ese entonces. Fueron procesos los cuales no mataron a mi familia, pero nos hicieron más fuertes. Podemos decir que no somos la misma persona que hace 10 años atrás, porque cada proceso que tuvimos que vivir, aunque fuerte, doloroso, nos ha hecho la persona que somos ahora. En medio de todas las pruebas que tuvimos que atravesar, el Señor tuvo cuidado y sigue teniendo cuidado de nosotros. Y yo le doy gloria a Dios, porque hasta aquí nos ha ayudado. Nos habló del proceso de su viudez que tuvo durante este ministerio, pero el Señor no la dejó sola. ¿Qué ocurrió? Luego de 2 años aproximadamente del proceso de la viudez, llega Félix a mi vida como complemento, como ayuda idónea para nuestro ministerio, la cual lleva 5 años siendo parte del ministerio. Allí, en medio de todo eso, cuando Dios habla en nuestra vida, no pasaron ni 2 meses cuando Félix llega, y luego de eso nos casamos, y hoy pues forma parte de nuestro ministerio. Es el pastor de la iglesia y estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo. Dios nos restituyó por medio de Félix. ¿Cómo fue ese momento de llegar? ¿Cómo el Señor lo trajo a la vida de la pastora Yajaira Meléndez? Bueno, yo estaba pasando por una situación similar a la de la pastora. Estaba pasando por un proceso de viudez. Entonces yo le digo al Señor en medio de la situación que hiciera algo por mí, que tenía que haber algún cambio en mi vida. Y entonces el Señor utiliza a una persona que es cristiana y la envía a mi casa y me dice que pues yo tengo que tomar acción porque él tenía una mujer temerosa de Dios preparada para mí. En medio de eso, ¿verdad? Conozco a Yajaira a través del Facebook. Ahí, ¿verdad?, yo la llamo y me comunico con ella y entonces le pregunto que cuáles son los días de culto en la iglesia. Estaba todo haciéndolo, pero como con ningún compromiso. Pues un día llamé y le dije: Yajaira, ¿tienes culto? Y me dijo: sí, cualquier día es bueno para venir a la casa del Señor. Y dije: pues ok. Entonces un miércoles partí para la iglesia, ¿verdad? Y en el camino le dije: Señor, sea para bien o sea para mal, yo voy a llegar. Y pues ella me invitó a entrar a la iglesia. Íbamos a orar y entonces ahí comencé yo a caminar. Comencé a llegar a los cultos, a congregarme ¿verdad?, con todos los hermanos en la iglesia. Y posterior a eso, pues el Señor habla en el camino que tenía propósito con nosotros, que era propósito de Él, que nosotros, ¿verdad?, pues nos uniéramos como matrimonio. Y a través de varias personas que Dios utilizó, nos confirma, ¿verdad?, lo que es la relación de nosotros. Y el Señor comenzó a tratar con él acepta a Cristo. Pasan varios meses, nos casamos y él de la nada ahora es pastor. Y el Señor hasta aquí nos ha traído parte de nuestro ministerio, parte de una pieza importante de nuestro ministerio.
Además de ser pastor, también predicamos, ministramos, ¿verdad? Por diferentes iglesias, diferentes lugares. Y el Señor, ¿verdad? Lo ha levantado con voz de trompeta en este tiempo. Y le doy gracias a Dios por él y por lo que el Señor ha hecho, porque ha restituido al Señor todas las cosas que perdimos. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad a la que se tuvieron que enfrentar como pastores durante este transcurso de 10 años? Wow, la mayor dificultad que tuvimos fue cuando tuvimos que atravesar María, 20 de septiembre del 2017, cuando varios días después que bajaron las aguas de la inundación, tuvimos que entrar por las puertas del templo, ver todo destruido, de nada. Fue el momento más duro, creo que tuvimos que atravesar en medio del ministerio, de dificultad. Y me acuerdo que dijimos, no nos podemos quedar estancados, tenemos que seguir haciendo la obra, tenemos que seguir haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Además de estar en un altar predicando, tenemos que hacer la obra de misionero, tenemos que hacer obra de evangelista, tenemos que hacer diferentes obras, diferentes funciones. El perder el templo no nos dejó estancados, no nos dejó llorando, sino que dijimos, no, Puerto Rico está atravesando una situación difícil, nuestro pueblo de Toa Baja está atravesando una situación difícil, y pusimos manos a la obra. Comenzamos a alimentar al hambriento, a cubrir el que estaba desnudo, y en medio de todo ese transcurso, el Señor, mientras trabajábamos para su obra, Él comenzó a añadir y a suplir todo lo que hacía falta para levantar su casa. En estos 10 años de pastorado, ¿cuál ha sido el mayor de los retos que ha tenido que enfrentar? Mi mayor reto, administrar una iglesia no es fácil. Pastorear tantas ovejas no es fácil. Tienen diferentes caracteres, diferentes gustos, diferentes temperamentos. Tratar con cada uno de ellos individualmente, poder ministrar a cada uno de ellos y poder ser ejemplo para cada uno de ellos, es uno de los mayores retos que yo he enfrentado en todo mi ministerio. Porque el evangelista va, predica, viene, se va, deja la palabra, pero el pastor es el que tiene que estar ahí dando el cuidado. El pastor tiene que estar velando por esa oveja. El pastor tiene que estar, Señor, se enojó, no se enojó, Señor, le gustó, no le gustó, Señor, volverá. Son tantas cosas que yo creo que es el mayor reto, mantener esa iglesia de pie, unida y bajo el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción como pastora durante estos 10 años? Mi mayor satisfacción en este transcurso, ver a un hijo de la casa, una oveja, que llega destruido, que llega hecho pedazos, que llega siendo nada o su familia estando pedazos. Y el momento de verlos realizados, de verlos ministrando, de verlos crecer, de verlos en el momento de instalarlos, de ungirlos como evangelistas, de ungirlos como diferentes ministerios, de ver esa familia que un día llegó hecha pedazos, verla restaurada. Yo creo que esa es la mayor satisfacción que podemos haber tenido en todo este transcurso. De ahora en adelante, ¿cuáles son las metas? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuáles son los planes de este ministerio? Próximos años, nuestra meta, llegar al cielo. Esa es la meta de todo creyente, de poder llegar a la presencia del Señor. Aquí terrenal, poder seguir expandiéndonos, poder seguir ensanchándonos, poder seguir multiplicándonos en otro para que el reino de Dios se siga expandiendo sobre la tierra. Queremos que este ministerio pueda alcanzar las naciones, podamos alcanzar lugares donde ni pensamos, que podamos impactarlo, no tan solo económicamente, espiritualmente, ser mentores de diferentes ministerios, de poder seguir estableciendo, ¿verdad?, nuestra visión, que es rescatar, discipular, comisionar y enviar. Esa es nuestra visión
y seguir expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra, hasta que Cristo suene la trompeta y nos vayamos con Él. ¿Cómo usted ha cambiado como persona luego de haber experimentado toda esta trayectoria? Definitivamente yo no soy la misma de hace 10 años atrás. Los procesos han sido fuertes, los procesos han sido duros, los procesos nos han arrancado lágrimas, pero en medio de eso podemos decir Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado.